Muy buenos días, qué bueno verles. Como les decía yo a los de SUA hace 8 días que tuve el privilegio también de enseñar allí, ¿somos muy espirituales o estamos sin plata? Que hoy un domingo no estamos regresando de paseo. Yo me inclino a pensar que somos muy espirituales y venimos un domingo de resurrección al culto. Entonces les felicito mucho. Es un placer poder nuevamente estar compartiendo con ustedes. Espero estén extrañando a mis padres, nosotros los extrañamos también y hablábamos con mi tía Gladys ahorita que extrañamos la tienda de Jenny. Entonces pues bueno, hay cosas, Dios es bueno y espero estén confiados están bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 29. 1 Samuel 29. Entonces estamos estudiando este libro, 1 Samuel 29, y hace 8 días hace 15 días que Marcos estuvo predicando el capítulo 27, nos empezó a narrar una historia acerca de cómo David, por temor a Saúl, huye a tierra de los filisteos y empieza a habitar bajo el reinado de alguien que se llamaba Aquis, el rey de esa zona filistea se llamaba Aquis, y empieza a vivir con él y a formar parte de ese pueblo filisteo. Luego llega el capítulo 28, en donde el autor del libro nos hace cambiar de escenario. Recordemos que esto es una gran narración y entonces aquí nos ubica en un escenario diferente, hablándonos de Saúl y cómo termina de hundir su carrera como rey, que eso fue hace 8 días, ¿cierto? ¿Estamos bien? Y ahora el autor de 1 Samuel nos vuelve a llevar al escenario anterior en donde nos dejó a media historia con David habitando entre los filisteos, y entonces vamos a terminar la historia. Entonces vamos al versículo 1 de 1 Samuel. Yo vamos a leer todo. Yo lo estoy leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Van a encontrar allí un par de palabras diferentes, pero en general es igual. Dice: reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz volver a este hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues ¿con quién podrá hacerse él aceptable a su señor? ¿No será con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto, tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: pero ¿qué he hecho y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Respondió Aquis y dijo a David: yo sé que es grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: no debe subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate,
muy de mañana con los siervos de tu Señor que han venido contigo, y luego que hayas levantado temprano y haya claridad, partid. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Padre, gracias por esta mañana y a este tiempo juntos, recordando a nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó para darnos vida, para darnos esperanza de vida, para ayudarnos, Señor, al ascender al cielo y dejar al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos recuerde las cosas que necesitamos. Guíanos, por favor, a aprender de ti, a conocerte y a poner en práctica lo que nos enseñas. Gracias por este pasaje, permítenos analizarlo en la mañana de hoy, guiados por tu Espíritu. Amén. Entonces, tenemos en la presentación, ¿qué ven de raro en la imagen que hay allí? ¿Hay qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vemos lobos, ¿no? Aquí a la derecha, esto creo que tiene apuntador. Aquí están los lobos y aquí hay una ovejita disfrazada, ¿no? Generalmente nos muestran la imagen contraria, ¿no? Nos dicen, pilas, va a llegar algún momento en que entre las ovejas haya lobos disfrazados. Pero esta imagen es diferente. Y hay un título acá. La crisis de identidad de David. Espero que lo podamos ir relacionando un poco. ¿Qué tienen de especial las ovejas? Las ovejas son unos animales que Dios usa en la Biblia para compararnos a nosotros con ellas. Sí sabían eso, sí lo han leído, ¿no? ¿Qué tienen de especial las ovejas? Son pilas, son muy diestras en su proceder, sus dientes peligrosos, sus garras filosas, su especial oído, olfato, ¿las protege? No. Si hay animal que necesite cuidado, si hay animal que necesita protección, que necesita que le den de comer, que las lleven a tener agua, que las mantengan juntitas, que las guíen por el camino, son las ovejas. Las ovejas nacieron y fueron creadas para ser pastoreadas. Yo me imagino al Señor creando cada animal y dice, este animal va a ser el que yo voy a utilizar para que los humanos entiendan cuánto me necesitan. Y entonces hizo a una bonita oveja blanquita, peludita, churquita y tonta, hambrienta, despistada, descarriada, sin protección, porque eso es lo que somos los humanos. Somos como ovejas. No, frente a la maldad que nos rodea, frente al mundo que quiere atacarnos, frente a Satanás, nosotros no tenemos en nosotros mismos la inteligencia, la suficiencia, el poder, la sagacidad, la astucia, los elementos para defendernos. Entonces eso es lo curioso de esa imagen. Cuando uno ve a una abeja, también son malas, la oveja tratando de vivir entre lobos, uno dice, o sea, tiene más sentido ver a un lobo tratando de vivir entre ovejas, porque el lobo de ahí va a sacar provecho y va a ver a cuál está descuidada y se la va a llevar y va a disfrutar de una deliciosa oveja asada. Pero cuando uno ve a una oveja tratando de vivir entre lobos, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Y pues resulta que el capítulo 29 de este libro nos está mostrando algo similar en la vida de David. David deja a un lado su identidad, sufre una crisis en saber quién es él, para qué fue llamado él, cuál es el propósito de su vida, qué quiere Dios con él, y decide irse a vivir con los filisteos que son los lobos, los más acérrimos enemigos o los acérrimos enemigos de Israel. A David se le había dicho que él iba a ser el rey, que él iba a ser que él era el ungido de Dios, que él iba a gobernar a Israel, que él iba a hacer grandes cosas por su pueblo. Y por miedo, por falta de fe, nos explicaba
nuestro hermano hace 15 días, él da el paso de huyendo de Saúl sin consultar a Dios, irse a vivir a tierras enemigas. ¿Qué creen que le va a pasar a esa oveja que sufre esa crisis de identidad y decide salirse de un rebaño seguro donde tiene la comida, la protección, el cuidado, y se va a vivir con esta manada de lobos? Ahora, ¿será que esta historia acerca de David se parece a tu historia? ¿Será que tú, siendo una oveja que requiere de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios, a quien Dios ya le ha dado una razón de ser, le ha dado una identidad en él, le ha dado un propósito de vida, estás deseando vivir entre el mundo? ¿Estás cambiando la gloria del Dios invisible por cosas visibles y tangibles? ¿Será que estás deseando vivir como viven los demás alrededor tuyo? ¿Estás dejando a un lado tu identidad en Cristo y te estás queriendo parecer a algo que ya no eres? ¿De donde Dios te sacó, te rescató? ¿Estás siendo una oveja con crisis de identidad? Veamos algunos puntos en esta historia que nos ayudan a ver qué pasó con esta identidad de David. Y el primero está, bueno, antes que pensemos en este versículo, esto no es. Le pasé a mi hermano la presentación que no era. Entonces solo escuchen, no hay problema. Lo importante era la oveja. Primer punto, versículos 1 y 2. Entonces esto es una historia, ¿no? Y una historia tiene un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace. Entonces tenemos en nuestro inicio. Están los filisteos, ¿se acuerdan? Nos quedamos en el capítulo 27 con los filisteos y David viviendo entre ellos bajo el reinado de Afec. Entonces dice el versículo 1 y 2, reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Vemos aquí entonces cómo el autor de este libro nos trae nuevamente a la tierra filistea. Y ahora vemos a los filisteos, este pueblo en donde está viviendo Samuel, reuniendo un gran ejército en un lugar cercano a Israel, listos para atacarle. En este punto de inicio de la narración, entonces, vemos que una guerra inevitable se aproxima. Una guerra en donde, ya vimos en el capítulo anterior, Saúl está preparándose también para participar en esa guerra y va y consulta a una divina y pasa todo uno. Entonces, en Israel está pasando algo, pero también entre los filisteos está sucediendo algo. Y va a llegar este encuentro inevitable entre estos dos grandes pueblos. Va a haber una guerra, están cara a cara, cada uno de los dos está armando sus ejércitos, están revisando sus tropas. ¿Y a quién encontramos entre el ejército enemigo? A David. David está en las filas del ejército enemigo. Eso me hace pensar que nosotros como hijos de Dios, si estamos sufriendo una crisis de identidad, tarde o temprano vamos a tener que encontrarnos contra lo que decíamos o decimos o profesamos creer. Imagínese, usted está entre el mundo, usted está acostumbrado a vivir entre el mundo, usted está escuchando la música del mundo, está asistiendo a los eventos del mundo, tiene amigos del mundo que son más importantes que la iglesia, prefiere hacer actividades del mundo que asistir a la congregación, que estudiar la palabra de Dios. Usted se viste como se visten sus amigos, va a los lugares a donde van sus amigos, toma la cerveza que toman sus amigos y usted está allí. Tarde o temprano va a tener que encarar la realidad de que usted no pertenece a ese lugar. Eso era lo que le estaba sucediendo a David. David llevaba varios meses, dice el rey Aquis, años conmigo, sirviendo, trabajando, se estaba viviendo entre el mundo, tanto así que ya no parecía israelita.
Entonces lo primero, para el primer punto que quieren anotar allí, dice que David tenía una identidad camuflada. David estaba como un soldado de Dios, pero en las filas enemigas. Una identidad camuflada. Reunieron los filisteos todo el ejército, y dice el versículo 2, y los príncipes de los filisteos iban avanzando por ciertos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Naquis. Entonces vemos en el inicio a David no enlistado en el ejército. Unos capítulos antes, recuerdan, había una guerra también contra los filisteos, y los filisteos estaban amedrentados porque los israelitas estaban amedrentados porque los filisteos tenían un gran paladín que los defendía. Y como David llega y su corazón arde porque no eran capaces de ir a pelear contra los filisteos, y él se ofrece y se enlista en el ejército israelita y pelea a favor de ellos y gana al paladín y le da una victoria fabulosa a Israel contra los filisteos. Pero ¿qué pasó con David? Hoy hace parte del ejército enemigo. ¿En dónde estás tú esta mañana? ¿Estás en Afec con los filisteos siendo un israelita? ¿O estás en Jezreel listo para luchar por el pueblo de Dios? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus intenciones? ¿Dónde está lo que anhelas, lo que deseas? ¿Con Dios y las cosas de Dios? ¿O siendo una oveja estás teniendo esa crisis de identidad y te crees parte de un mundo al que no perteneces? Y lo interesante no solamente de encontrar a David en estas filas, no es solamente que está en ellas, dice que está en qué posición. Está en la retaguardia. En la retaguardia están los soldados en los que más se confía. En la retaguardia está cuidando a todo el que va adelante, y además está cuidando que no venga nadie detrás. Está poniendo atención a todo su alrededor. El que está al frente está concentrado en el frente, en que no lo maten de primero. Pero el que está atrás está cuidando a los que van adelante, pero también está echando ojo que nadie les llegue por la retaguardia. Son soldados calificados también, son soldados de confianza, son soldados que saben lo que hacen. Entonces esto pone aún más en tristeza la identidad de David. Tan camuflado estaba él con el mundo que le dieron una posición especial a él y a sus hombres para que cuidara a los que iban delante. Si tú eres un hijo de Dios, recuerda que Dios te ha dado una nueva naturaleza. Se te ha liberado de la esclavitud del pecado. Se te ha adoptado como hijo de Dios. Se te ha hecho heredero de Dios. Se te ha nombrado como un real sacerdote, una nación santa. ¿Estás en la retaguardia del ejército enemigo siendo quien eres? ¿Estás dejando que el mundo entre en tu vida y te estás pareciendo al mundo? ¿Estás actuando como actúan ellos? ¿Pensando como actúan ellos? ¿Estás dejando que tu cristianismo se disuelva, se diluya, se camufle de tal manera que hoy hasta eres el que preside la reunión de los chistes verdes? ¿Estás tan entregado al mundo y sus deseos que ya haces parte de este enemigo, ejército enemigo? Revísate. Tus actos te lo van a decir. ¿Qué tanto estás leyendo la Biblia? ¿Qué tanto estás estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tanto anhelas congregarte? ¿Cómo te relacionas con el sexo opuesto? ¿Te pareces al mundo? ¿Estás actuando como alguien del mundo? ¿Estás camuflado en las filas enemigas? ¿O se nota a leguas que eres un israelita, que no eres un filisteo? Punto número 2, la identidad falsificada. David y su identidad falsificada. David
se convierte en el mejor soldado de un capitán enemigo. El versículo 3 dice: entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Los capitanes del ejército de los filisteos pasan revista y van revisando que todo esté muy bien, que las municiones, que el armamento, que los soldados, que todo esté organizado, que cada uno sepa qué hacer. Y cuando llegan al último, atrás, a la retaguardia, espere, ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué sucede aquí? Entonces llaman a cuentas a Aquis, que es el que tiene que responder por esa parte del ejército, y aquí les dice lo siguiente: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años? ¿Y qué dice David? No he hallado falta en él. No he hallado falta en él. Y uno en principio al leer eso dice: no, pues el testimonio de David entre los enemigos. ¿Será? ¿Será? Veíamos en el capítulo 27 cómo David atacaba a enemigos de Israel y luego, matando a todos para no dejar evidencia, le decía a Aquis que había peleado contra Israel. Estaba mintiendo, estaba haciendo cosas que no eran ciertas. David había falsificado su identidad. Le estaba haciendo creer a Aquis que él era alguien que no era. Entonces eso no es un elogio por el buen testimonio de David. Eso es un elogio porque su mentira había sido creída a tal punto que Aquis lo consideraba el mejor de sus soldados. Aquis juraba que él era un completo enemigo de Israel y que por eso debía estar allí en la retaguardia. Por eso le había dado ese lugar de honor, de privilegio. David, el disfraz de lobo de David estaba exquisitamente elaborado. Cada bigote, cada uña, el pelaje, la agresividad con la que se veía, lo esbelto de su disfraz, perfecto. No solo se había camuflado para que no se notara, sino que además se había fabricado una identidad que le hacía verse y parecer y hablar y comportarse como alguien del mundo, como alguien que él no era. Él se había amoldado, había construido una identidad que no era la de él, no era genuina. Y lo triste es que David no fue elegido para eso. David no fue elegido para ser un siervo de un rey enemigo, un rey pagano, para ser un soldado de ese ejército, ni para serle fiel a los filisteos, ni para ser considerado intachable en una nación lejana a la suya. David desdibujó su verdadera identidad. De la misma manera, cuando nosotros decidimos amoldarnos a este mundo, estamos desdibujando la identidad que Dios nos da. Estamos menospreciándola y estamos construyendo una identidad que no es nuestra. Eso no es lo que somos. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros somos extranjeros y advenedizos. Por eso cuando tú decides entablar una relación con alguien que no es creyente, estás desdibujando quién eres, estás menospreciando lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú decides cambiar la iglesia por un trabajo, estás desdibujando quién eres. Cuando decides ir a montar bicicleta en vez de venir a reunirte un domingo con la iglesia, estás desdibujando quién eres. Cuando tu lenguaje es soez, es vulgar, es grosero, estás desdibujando quién eres. Cuando no controlas tus ojos cuando ves a una dama, estás desdibujando quién eres. Estás construyendo una identidad, un disfraz que no es tu piel, que no es tu carne, que no es tu esencia. No eres tú. Y eso le estaba pasando a David.
¿Qué identidad tienes? ¿A quién te estás pareciendo en tu vida diaria? Con tus hechos vas a poder verlo. Tercer punto, versículos 4 y 5. Una identidad olvidada. Dice, pero los jefes de los filisteos se enojaron contra Aquis y le dijeron, haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros. Termina el versículo 4 diciendo, pues, ¿con qué podrá hacerse él aceptable a su Señor? Versículo 5 dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Ustedes recuerdan ese cántico? ¿Quién lo pronunció? ¿Cuándo lo pronunció? Nos encontramos en el nudo de la historia. Entonces, en el inicio vemos a David ubicado en la retaguardia del ejército enemigo. Empieza el nudo en donde los filisteos dicen, venga, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y este qué hace aquí entre nosotros? Por favor, sáquelo. Y Aquis lo defiende. Continuamos aquí en el nudo, versículos 4 y 5, y resulta que sus enemigos sí sabían quién era David. Qué interesante. David aparentemente había olvidado quién era. Estaba camuflado entre sus enemigos, tenía una identidad falsa, finamente construida, y a él se le olvidaba que de él habían cantado que si Saúl ha destruido a 1000, David a 10,000. Se le había olvidado que él había sido ungido como rey. Se le había olvidado que él estaba hecho para gobernar al pueblo, no para combatir contra el pueblo. Se le había olvidado que él tenía un lugar en Jerusalén, no entre los filisteos. ¿No es este David? Esas palabras quiero que les pensemos. ¿No es este David? ¿Será que de nosotros están diciendo, ¿y no es este Quique el que solía predicar en la iglesia? ¿Y ahora qué hace aquí? ¿No es este fulano el que tocaba la guitarra? ¿No es este sutano el que tanto hablaba de ser ujier? ¿No es este mengano el que no habla de ser santo? Y aquí está entre nosotros como si nada estuviera pasando. Ni él mismo volvió a hablar de eso, ni él mismo menciona que es cristiano, ni él mismo recuerda de dónde viene. Olvidó su identidad. Hermanos, no lleguemos a ese punto. Si tú estás aquí, doy gracias a Dios por eso y te animo a que recapacites, pienses, recuerdes, evalúes si tu identidad se está perdiendo entre el mundo. Si estás dejando que las cosas del mundo empiecen a avanzar en tu vida. Llámese música, llámese eventos, llámese deporte, llámese filosofía, llámese estudios, llámese trabajo. Si hay algo que en tu vida está avanzando y que no es digno de Dios, debes tomar las medidas necesarias para evitar que empieces a camuflarte, que empieces a construir una identidad falsa, que empieces a olvidar quién eres. Las ovejas tienen mala memoria. Dios no te escogió para que sigas pareciéndote al mundo. Dios te escogió para que seas radicalmente diferente. El cristianismo que hoy en día admite ciertas cosas porque es que no debemos ser tan estrictos, es que no debemos ser tan radicales, es que no hay, si nos diferenciamos del mundo no vamos a ganar almas, dicen algunos. Mentira. Jesús fue radical. Jesús fue diferente al mundo. Ustedes están entre el mundo, pero no son del mundo. No hay que parecerse al mundo para que el mundo nos crea. Hay que marcar la diferencia. Hay que ser diferentes, santos. Santo quiere decir apartados. No quiero que los saques del mundo, oraba el Señor Jesús, pero sí quiero que los guardes del mal.
No olvidemos nuestra identidad. Cuarto punto y último. Bueno. Versículo 6. Llegamos entonces al clímax de nuestra historia. Con el versículo 6, ¿qué pasó con Aquis? Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto, tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta ahora. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora vuélvete y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes filisteos. ¿Por qué un rey tiene que someterse a los príncipes? Así gobernaban los filisteos. Eran varios pueblos que tenían cada uno su rey, pero todos se reunían para tomar decisiones. Y allí la mayoría le dijo a Aquis: lo siento, pero este hombre tiene que irse. Entonces Aquis, que actuó mejor que David, se sometió a la voluntad de los demás reyes y dijo: señor David, coja sus cositas y sálgase. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la respuesta que da David. Versículo 8 dice: ¿qué he hecho? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy, para que no vaya, y esto es lo triste, no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Versículos 6 al 9 nos hablan de la identidad tergiversada que tenía David. Una identidad tergiversada. Aquis por segunda vez refuerza, y lo hace 3 veces en el capítulo, y eso es algo que se puede estudiar después. 3 veces Aquis en el capítulo le echa flores a David. Eso nos habla de lo mal que andaba el testimonio de David entre el mundo, lo parecido que estaba entre ellos. Aquis no notaba la diferencia entre David y otro filisteo, o un filisteo, salvo porque David era más fiel que el otro filisteo, o que el filisteo, no sé, o sea, estaba muy metido entre el mundo David. 3 veces lo elogia. Eso es muy triste. Pero no hacemos más énfasis en eso, sino en lo que dice David. Las preguntas que realiza David nos deja ver que en David hubo un sentir de desagrado por no poder ir a pelear. En vez de querer proteger, como el ungido de Dios, a Israel, en vez de querer luchar al lado de su pueblo, no solo se camufló entre los filisteos, no solo construyó esa identidad falsa, no solo olvidó quién era, sino que ahora se creía un filisteo. ¿Cómo no voy a ir yo a pelear contra los enemigos de mi rey? ¿Cómo no voy a ir a dar mi vida por los filisteos matando a israelitas? O sea, cayó muy, muy, muy bajo esa identidad de David. Anhelo que ese no sea tu punto hoy en día. Anhelo que no estés tan metido en el mundo y creyendo las cosas del mundo, que estés a punto de ir en contra del cristianismo, en contra de tus líderes, en contra de la iglesia, en contra de la fe que un día te salvó, Cristo. Es posible. No lo veas lejano, no lo veas como algo que eso no me va a pasar a mí. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. David mató a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y hoy está diciéndole a Aquis: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, los filisteos. Yo soy parte de ustedes. El ánimo en este punto es que dejes atrás
Y si el mundo, las cosas que te atan al mundo, eso que no te deja crecer espiritualmente, obedece a Cristo. Las cosas que Él te ha enseñado, lo que Él te está llamando a hacer, pon en práctica lo que Él te dice que hagas, pon en práctica tus dones, tus talentos, conságralos a Él. Únete al soldado israelita y no al soldado filisteo. No des esto de papaya, porque de ahí se agarra la carne, de ahí se agarra Satanás, de ahí se agarra el mundo para arrastrarte y hacerte perder tu identidad. Ahora, si estás aquí, de pronto por primera vez, o si estás aquí y no conoces a Cristo, te animamos a que le conozcas personalmente, a que tu identidad, que no es la identidad de un hijo de Dios, en Cristo pueda ser renovada como la identidad de un hijo de Dios. A que conozcas a Dios como tu Salvador personal, a que te arrepientas de tus pecados, a que le pidas a Él vida eterna porque Él está dispuesto a dártela para darte un propósito de vida. Si no eres hijo de Dios en este momento, no tienes un propósito por el cual vivir. No hay una razón que trascienda, no hay algo que digas, yo por esto vivo y muero, que valga la pena, por lo menos. Pero si quieres una razón por la cual vivir, encomienda tu alma a Cristo. Pídele perdón por tus pecados y recibe de Él la salvación. Y entonces, siendo un hijo de Dios, tendrás una nueva identidad como ciudadano del cielo. No dejes pasar esta oportunidad. Terminamos ya, llegamos al clímax. David se despeluca porque él quería ir a hacer guerra contra sus enemigos. Su identidad ha sido tergiversada, pero finalmente debe obedecer. Levántate muy de mañana con los siervos de tu Señor que han venido contigo, y luego que hayas levantado temprano y haya claridad, partid. Versículo 11, David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Vemos entonces cómo la identidad de David fue camuflada en el mundo. La identidad de David fue falsificada para parecerse a la del mundo. La identidad de David fue olvidada por él, pero recordada por los del mundo. La identidad de David fue tergiversada en su propia mente. David no debió años atrás tomar esa decisión de alejarse de la voluntad de Dios. Por temor o por lo que fuera, él no debió haberse alejado del designio de Dios para su vida. David debió haber permanecido en comunicación y comunión con Dios constantes para que su identidad no fuera maltratada. Y a eso mismo estamos llamados nosotros, a permanecer en comunión con Él. El Señor Jesús decía en Juan 15, y lo repitió varias veces, ¿qué es necesario para que un hijo de Dios esté bien? Debe permanecer en comunión con Él, para que dé fruto, para que crezca, para que se edifique, para que sea protegido, para que no le vengan cosas fuera de la voluntad de Dios. Él debe permanecer. Evitemos, hermanos, camuflarnos con el mundo. Seamos radicales con nuestras decisiones. Dejemos atrás todo aquello que nos haga parecernos al mundo. Los amigos, los planes, el deporte, la música que te esté arrastrando a alejarte de Dios, reemplázalos por aquellas cosas que te ayuden a ser más como Cristo. La lectura, el estudio, la meditación, la participación en las reuniones de los sábados que van a tener aquí para comunión con los hermanos. Conoces mejor tu propia identidad, reconoce quién eres para que no sea falsificada esa identidad. Estudia qué ha hecho Cristo por ti, qué quiere Él de ti, con qué te ha capacitado, qué propósito te está dando. Son preguntas que todos de nosotros deberíamos tener la respuesta. Si no las tienes, no estás conociendo bien tu identidad. Conoce esa identidad para que no sea falsificada. Recuerda
permanecer siempre en Cristo. A David se le olvidó quién era, que a ti no te pase. Que no te pase que te olvides quién eres. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y eso solo lo vas a hacer en la medida en que memorices la palabra de Dios. En la medida que profundices en el estudio bíblico. En la medida en que sea rutinario en tu vida el pasar tiempo con Dios. Afianza tu identidad para que no sea tergiversada. Ora mucho, a tiempo y fuera de tiempo, ora en todo momento. Acciones de gracias, intercesiones, confesión. La oración te ayuda a estar con la mente clara de quién eres. Y ora, como estudiábamos en Jonás, los que hicieron el curso de Maús, ora la palabra de Dios. Y para poder orar la palabra de Dios debes conocer la palabra de Dios. Entonces al final el punto es, si no quieres ser como esta oveja que está queriendo vivir entre el mundo, queriendo parecerse a los lobos, debes ser una oveja auténtica. Reconocer la dependencia que tienes de Dios, depender lo débil que eres, reconocer lo débil que eres, lo dependiente que eres. Dejar que Dios, el Señor Jesús, sea tu pastor, quien te guía, quien te provea, quien te anime, quien te sane, quien te redarguya. No busques en el mundo lo que Dios puede darte muchísimo mejor. Que no tengamos una crisis de identidad como la tuvo David. Padre, gracias por esta mañana y por lo que podemos aprender de David y en este ejemplo que tú dejas en la Biblia para que no lo sigamos, también podemos encontrar motivos para darte gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias por esta iglesia, por mi vida. Rogamos que nunca nos apartemos de ti, sino que sigamos firmes y fieles a ti. Que si el mundo nos está haciendo ojitos, podamos mirar para otro lado, a Cristo, y recordar quiénes somos, de dónde hemos venido, a dónde iremos, qué quieres con nosotros, y podamos escoger eso antes que nuestro propio placer y nuestra propia concupiscencia, Dios. Gracias por Cristo, quien es el que nos hace ser y hacer las cosas posibles, Señor. Gracias por la salvación en Él. Amén. Gracias, mis hermanos.